Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo. ¡Qué emoción tenerlos aquí conmigo! Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un drama que está dando mucho, pero mucho de qué hablar, el presunto enfrentamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué está tramando Demet en secreto? ¿Por qué Can Yaman parece estar al borde de la explosión? Vamos a desentrañar todos los detalles jugosos de esta historia, así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, y no se pierdan ni un segundo. Y antes de que empecemos, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias frescas y exclusivas. Ahora sí, vamos al lío. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de fascinación para los fans. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenzikuş, la química en pantalla fue tan palpable que muchos espectadores, y seamos honestos, casi todos, soñaban con que su romance traspasara la ficción. Durante meses, los rumores de un noviazgo fuera de cámaras inundaron las redes sociales y las revistas del corazón. Fotos robadas, comentarios enigmáticos y declaraciones ambiguas alimentaron la especulación, manteniendo a los fans al borde de sus asientos. Sin embargo, a pesar de las esperanzas de muchos, nunca se confirmó oficialmente una relación romántica entre ellos. La pregunta que todos se hacían era, ¿eran solo amigos, o había algo más que no querían revelar? Después del furor de Erkenzikuş, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia, donde continuó su carrera actoral con nuevos proyectos, buscando expandir sus horizontes y conquistar nuevos mercados. Demet Özdemir siguió cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Aunque sus caminos profesionales divergieron, el recuerdo de su colaboración y la intensa conexión que compartieron en pantalla seguía presente en la mente de sus fans. A pesar de la distancia, la gente seguía preguntando si algún día volverían a trabajar juntos. Ahora bien, ¿de dónde surge todo este revuelo actual? La chispa que ha encendido la mecha de esta posible explosión por parte de Can Yaman, según dicen, tiene que ver con una serie de movimientos, digamos, estratégicos por parte de Demet. Para empezar, en las últimas semanas, Demet ha sido vista en varias ocasiones con un conocido productor de cine, y no precisamente en plan casual. Las fuentes cercanas a la actriz aseguran que están trabajando en un nuevo proyecto cinematográfico que podría catapultarla a la fama internacional. Hasta ahí, todo bien, ¿verdad? Una actriz ambiciosa buscando nuevas oportunidades. El problema es que, según los rumores, este proyecto sería una comedia romántica con un argumento que guarda sospechosas similitudes con Erkenzikuş. Pero la cosa no acaba ahí, hay detalles más profundos que alimentan la polémica. Se rumorea que la nueva comedia romántica de Demet, aunque diferente en algunos aspectos, reutiliza elementos clave de Erkenzikuş, como la dinámica entre los personajes principales y ciertos giros argumentales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Can Yaman, al parecer, no está nada contento con esta situación. Algunos allegados al actor afirman que considera que Demet está intentando capitalizar el éxito de su anterior trabajo juntos sin darle el debido reconocimiento. Otros van más allá y sugieren que Can se siente traicionado, ya que supuestamente habían hablado en el pasado sobre trabajar juntos en una secuela o adaptación de Erkenzikuş, un proyecto que ahora parece haber quedado en el olvido. La idea de retomar su colaboración, aunque fuera solo un rumor, había ilusionado a muchos fans. El hecho de que Demet avance con un proyecto similar sin siquiera considerarlo, habría golpeado profundamente el ego y las expectativas de Can. La traición, si es que existe, no solo sería profesional, sino también personal. Para añadir más leña al fuego, han surgido rumores de que Demet ha estado utilizando el nombre de Can Yaman para promocionar su nuevo proyecto, insinuando una posible colaboración futura que, según fuentes cercanas al actor, nunca se ha planteado seriamente. Esta estrategia publicitaria, si es cierta, habría colmado la paciencia de Can, quien se sentiría utilizado y manipulado por su antigua compañera de reparto. Los fans han notado que en algunas entrevistas, Demet ha respondido de manera ambigua cuando se le pregunta sobre Can, dejando la puerta abierta a la posibilidad de un reencuentro. Esta ambigüedad, según algunos, sería una táctica para mantener viva la llama de Erkenzikuş y atraer a un público más amplio a su nuevo proyecto. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Como siempre en el mundo del espectáculo, es difícil separar la verdad de la ficción. Los representantes de ambos actores han mantenido un silencio sepulcral al respecto, lo que ha contribuido a alimentar aún más la especulación.
Este silencio, en lugar de calmar las aguas, ha servido para que la rumorología se expanda como la pólvora. El hecho de que ni Khan ni Demet se pronuncien al respecto, deja espacio para todo tipo de interpretaciones. Sin embargo, las redes sociales han estallado con comentarios de fans de ambos actores, divididos entre quienes apoyan a Demet en su búsqueda de nuevos horizontes profesionales y quienes critican su supuesta falta de lealtad hacia Khan. Los fans de Demet argumentan que tiene derecho a explorar nuevos roles y proyectos, y que no está obligada a trabajar con Khan solo porque el público lo desee. Los fans de Khan, por otro lado, la acusan de aprovecharse de la fama que consiguió gracias a Erkenci Kuş, y de no valorar la relación que tenían. La batalla campal en redes sociales ha generado un ambiente tóxico y ha puesto a ambos actores en una situación delicada. La situación se ha vuelto aún más compleja debido a una serie de publicaciones en redes sociales que han sido interpretadas como indirectas entre ambos actores. Can Yaman, conocido por su temperamento impulsivo, ha publicado algunos mensajes en su cuenta de Instagram que muchos fans han interpretado como críticas veladas hacia Demet. Mensajes como "la lealtad es un valor en extinción" o "no permitas que nadie se aproveche de tu bondad" han sido interpretados como dardos dirigidos a su antigua compañera. Por su parte, Demet ha respondido con citas inspiradoras sobre la importancia de seguir adelante y no dejarse afectar por las opiniones de los demás. Mensajes como "el éxito es la mejor venganza" o "no dejes que el ruido de los demás silencie tu voz interior" han sido vistos como una respuesta a las críticas de Khan. Esta guerra fría en las redes sociales ha mantenido a los fans en vilo, ansiosos por descubrir qué hay de cierto en toda esta historia. Cada publicación, cada like, cada comentario es analizado con lupa en busca de pistas que revelen la verdad detrás del enfrentamiento. Pero no todos son rumores y especulaciones. También hay quienes creen que todo este drama es una estrategia publicitaria orquestada por los equipos de ambos actores para generar expectación y atraer la atención de los medios. Después de todo, cualquier noticia, por controvertida que sea, siempre es buena para mantener a los artistas en el candelero. Además, no sería la primera vez que se utilizan este tipo de tácticas en el mundo del espectáculo. La controversia vende y un enfrentamiento entre dos estrellas de la talla de Khan y Demet es oro puro para los medios de comunicación. La duda está ahí, ¿es todo un montaje, o hay una verdadera disputa detrás de las cámaras? Independientemente de la verdad detrás de todo este drama, lo cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir parece haber sufrido un duro golpe. La química y la amistad que una vez compartieron en pantalla parecen haber sido reemplazadas por la tensión y el resentimiento. ¿Será posible que estos dos talentosos actores vuelvan a trabajar juntos en el futuro? Sinceramente, en este momento parece poco probable. La posibilidad de una reconciliación parece remota, y la idea de volver a verlos juntos en pantalla se antoja casi imposible. Y mientras tanto, Demet sigue adelante con sus proyectos. Además de su posible película, también está involucrada en varias campañas publicitarias y sigue siendo una de las actrices más solicitadas en Turquía. Su carrera está en pleno auge y parece decidida a no dejarse distraer por el drama que la rodea. Khan, por su parte, continúa trabajando en Italia y ha expresado su deseo de explorar nuevos roles y desafíos actorales. Ambos parecen enfocados en sus propios caminos, tratando de dejar atrás el pasado y construir un futuro brillante. Pero volviendo al punto central de nuestro vídeo, ¿qué está tramando Demet en secreto? ¿Es realmente culpable de utilizar el nombre de Can Yaman para promocionar su carrera? ¿O es simplemente una víctima de las circunstancias y de la vorágine del mundo del espectáculo? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja y probablemente se encuentre en un punto intermedio. Demet puede estar actuando de manera ambiciosa y estratégica, pero también es posible que esté simplemente tratando de avanzar en su carrera de la mejor manera posible. La verdad, como siempre, es subjetiva y depende de la perspectiva de cada uno. Lo que sí es cierto es que este drama ha puesto de manifiesto las dificultades y los desafíos que enfrentan los actores en el mundo del espectáculo. La presión de mantenerse relevantes, la competencia feroz y la constante exposición a los medios pueden tener un impacto significativo en sus vidas personales y profesionales. La fama tiene un precio, y este enfrentamiento entre Khan y Demet es un claro ejemplo de ello. En resumen, el posible enfrentamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir es un culebrón lleno de intrigas, rumores y especulaciones. Si bien es difícil determinar la verdad detrás de todo este drama, lo cierto es que la relación entre estos dos talentosos actores parece haber sufrido un duro golpe.
Demet, al parecer, está enfocada en nuevos proyectos que, según los rumores, habrían molestado a Khan, quien se sentiría utilizado. La situación ha escalado a través de indirectas en redes sociales, manteniendo a los fans en vilo. Y aunque algunos creen que todo es una estrategia publicitaria, lo cierto es que la tensión entre ambos es palpable. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en el drama entre Can Yaman y Demet Özdemir. Gracias por acompañarme un día más en este canal. Recuerden que me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones y teorías sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman tiene razón en estar molesto? ¿O piensan que Demet está actuando de manera justa? Quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y exclusivas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.